El Departamento de Asesoría Pedagógica de la Dirección Regional de Educación Cartago les da la más cordial bienvenida a este asesoramiento denominado Operacionalización de la PEI dentro del planeamiento para primaria. Quien les habla, la servidora Marcela Gamboa Muñoz, asesora regional de capacitación y desarrollo educativo. Esta actividad está a cargo de los siguientes expositores. Señor Ramón Vega Sánchez, asesor de educación religiosa. La señora Nuria Arrieta Segura, asesora de evaluación. El caballero Giovanni Ricardo Álvarez Granados, asesor de educación física. Señor Carlos Alberto Álvarez Zúñiga, asesor de artes plásticas. Además, contamos con la participación del señor Gilberto Víquez Córdoba, asesor de inglés. También el señor Roberto Barquero Calderón, asesor de educación musical. Y quien también nos está acompañando para soporte, apoyo técnico, el señor Johnny Ramírez Fuentes, asesor de educación cívica. La dinámica para esta actividad sobre el tema de consignar participación de sus consultas y o comentarios es utilizando el chat. En la medida de lo posible, los expertos, las expertas les brindarán respuesta a sus consultas. Si por alguna razón no se puede terminar de responder todas las consultas, se les enviará sus correos electrónicos respectivamente. Por otro lado, es muy importante consignar su asistencia, que quede evidencia de su participación en esta actividad. Para ello, se compartirá un enlace en el chat. Usted hace clic en dicho enlace y se dirigirá a un formulario y al final, después de completar sus datos, le da enviar. Entonces, él les recomienda estar atentos a dicho enlace que se pondrá en el chat. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Bueno, es brindar acompañamiento y ejemplificar la operacionalización de la PEI dentro del planeamiento para primero y segundo ciclo. ¿En cuáles asignaturas? Educación musical, educación religiosa, educación física, inglés y artes plásticas. Por lo tanto, los dejo con la señora Katia Carvajal Ramírez, quien es la asesora del ETIR, Equipo Técnico Itinerante Regional de este departamento. Adelante, Katia, y bienvenida. Saludos. Realmente hoy muy contenta y agradecida primero con Dios y mis compañeros por el hecho de trabajar con esta población tan vulnerable, haciéndole valer sus derechos. Muy bien, iniciamos. Hoy trabajaremos con lo que son la programación educativa individual. ¿Cuándo utilizamos nosotros la programación educativa individual? Bueno, cuando tenemos apoyos curriculares significativos. ¿Y dónde está fundamentada todo esto que vamos a trabajar el día de hoy? En la circular de VM-AC 003 del 2013. Y esta fue actualizada con la circular de VM-AC CIR 009-02-2023. Muy bien. ¿Qué implicaciones trae esta circular?
la DVM AC-CIR 00902-2023, que viene a derogar la circular DVM AC 011-2021. Realmente viene a complementar lo que veníamos trabajando, que es por habilidades. Vamos a trabajar a desarrollar las competencias como punto número 1 y vamos a elaborar los indicadores. Muy bien. Cuando hablamos de desarrollar esas competencias, ¿a qué nos referimos? Si realmente nosotros como docentes detectamos habilidades en nuestros estudiantes, ¿cuál es la idea? Es trabajar estas habilidades y formar ese conjunto de competencias. Como por ejemplo, si nosotros detectamos estudiantes con habilidades numéricas, ¿cuál es la idea? Aplicar esa habilidad numérica en la resolución de problemas. Muy bien, con el objetivo de aprovechar estas oportunidades y responder a los desafíos que se les presentan en la vida diaria. Muy bien. Y cuando hablamos de indicadores, cuando hablamos de que vamos a trabajar, de construir estos indicadores, que es el objetivo, anteriormente lo que hacíamos nosotros se trabajaban con los indicadores que estaban desde la plantilla. Actualmente, ¿cuál es la idea? Que ellos mismos construyan estos indicadores y los contextualicen a la realidad de la vida en la que ellos están viviendo en sus aulas. Los indicadores llevan una ruta a seguir. ¿A qué me refiero? Estos indicadores me dan esa ruta a seguir en mi estrategia de mediación. Por eso lo importante de poner tanta atención a la hora de que nosotros construyamos estos indicadores. Bueno, cuando hablamos de indicadores, es importantísimo antes de construirlos que nosotros conozcamos a esos estudiantes que tienen apoyos curriculares significativos. ¿Y cómo los podemos conocer? Después de realizar una prueba de diagnóstico. Es importantísimo que nosotros sepamos qué conoce mi estudiante, qué sabe mi estudiante de mi materia para la hora de construir y poder seguir estos 3 elementos básicos para poderlos elaborar. Punto número 1 es la acción. ¿Qué debe hacer el estudiante? De ahí la importancia de conocer a mi estudiante. Si yo pongo a explicar y yo a ese estudiante realmente sé que es de apoyo curricular significativo, a él se le va a dificultar. Como el segundo elemento me dice el contenido. Aquí estamos trabajando el contenido. ¿Qué es lo que él va a señalar? ¿Qué es lo que él va a explicar? ¿Qué es lo que él va a elaborar? ¿Verdad? De ahí lo importante de conocer a ese estudiante qué puede realizar, ¿verdad? Porque si no tiene un proceso lectoescritor, desde ahí ya nosotros tenemos que ir viendo qué vamos a irle modificando a él en estos indicadores. Y como el último elemento me dice la condición, cómo lo debe hacer, dónde lo debe hacer y cómo lo debe realizar, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a dejar más claro esta construcción de estos indicadores. Vamos a ver, en este ejemplo, el número 1 me dice, explica las características principales en torno a la campaña de 1856 mediante la elaboración de un párrafo. Muy bien, este primer indicador que estamos elaborando me dice, explica, como lo decía anteriormente, tal vez por su nivel cognitivo, por su discapacidad cognitiva, él no lo va a lograr, ¿verdad? De ahí es donde yo puedo pensar que este indicador es para el grupo de estudiantes. ¿Y cómo lo van a realizar los demás compañeros? Mediante una elaboración de un párrafo.
Ahora bien, aquí es donde yo desarrollo y construyo el indicador para mi estudiante, trabajando con el mismo contenido. Nos dice, ordena las características principales en torno a la campaña de 1856 mediante imágenes en una línea de tiempo. Muy bien, en nuestra estrategia, ahí podríamos trabajar desde un video, ¿verdad? Desde una exposición con imágenes donde yo lo realizo para todo el grupo y él está presente, está incluido dentro del mismo tema, pero en el momento que lo vaya a desarrollar en su estrategia, ¿qué va a hacer él? Él va a ordenar esas imágenes en una línea de tiempo de lo que sucedió en esa campaña de 1856. Un segundo ejemplo que tenemos nos dice, reconoce los principales personajes de la Odisea mediante la construcción de un texto. Muy bien, podríamos pensar cómo va a construir un texto, ¿verdad? Y podríamos tener un ejemplo de un estudiante que no tiene un proceso lectoescritor, entonces pensaríamos, ¿cómo va él a construir un texto? Entonces, es ahí donde nosotros construimos un segundo indicador que me dice, va a ordenar los principales acontecimientos de la Odisea mediante una secuencia de imágenes. Se le presentan imágenes a mi estudiante de los acontecimientos de la Odisea o de la actividad que vayamos a trabajar y él los va a ordenar. Muy bien. Acá traigo los criterios que me dice la circular de VMAC 003 del 2013 que se toman en cuenta para poder aplicar un apoyo curricular significativo. Estas tres condiciones son las siguientes. Primero, el estudiante cumple con la condición personal en su aprendizaje. Él tiene una dificultad para lograr esos contenidos del currículum oficial, ¿verdad? Por su discapacidad cognitiva. También otro de los criterios que tenemos es agotar todos esos registros de apoyo que ya nosotros le hemos aplicado a nuestros estudiantes. Y después de haber aplicado todos estos registros a nuestros estudiantes, tenemos un tercer criterio, que es ese desfase curricular. Al menos en primaria, estamos hablando de 2 años escolares en primero y segundo ciclo. ¿Cómo podemos ver este desfase? Lo podemos ver cuando realizamos esa prueba de diagnóstico y nos damos cuenta si estamos, por ejemplo, en 4º año de escuela, que él tiene conocimientos de un estudiante de segundo grado. Cuando hablamos de este desfase curricular, no podemos seguir pensando que es que mi estudiante debe de repetir 2 años. No, ya eso no es así. Ese desfase se ve en el momento que realizamos esa prueba de diagnóstico. Y también a nivel de secundaria, este desfase se ve en un ciclo educativo, en tercer ciclo y en educación diversificada, ¿verdad? También quiero aclarar que si no tuvimos la oportunidad de tener a mi estudiante desde el inicio para realizar una prueba de diagnóstico, recordemos, como nos lo dice nuestra compañera, la asesora Nuria Arrieta, que estos diagnósticos no precisamente se hacen solo al inicio del año. Constantemente nosotros estamos evaluando a nuestros estudiantes y ahí es ahí donde nosotros vamos a detectar estos requisitos para poder aplicar un apoyo curricular. Muy bien, acá traigo una pequeña reseña para poder explicar un poquito más de a qué nos referimos cuando hay una discapacidad intelectual. Cuando hablamos de una discapacidad intelectual es porque nuestro estudiante con apoyo curricular significativo tiene limitaciones significativas. ¿A qué nos referimos? Nos referimos en el funcionamiento intelectual. ¿A qué?
¿Por qué en el funcionamiento intelectual? Bueno, es aquel estudiante que le es difícil realizar esos procesos mentales, razonar, trabajar con su memoria, esa resolución de problemas, lo que es la planificación. Todo este proceso se le es muy difícil a ellos en cuanto al funcionamiento intelectual. Pero también tenemos, no solo vemos en esta área, sino vemos también sus conductas adaptativas que también se le dificultan, como son aquellas habilidades que aprendemos a lo largo de la vida, que nos permiten ser más funcionales. Y entre ellas, vean que en estas habilidades adaptativas están habilidades prácticas, a lo que nos referimos al autocuidado, a lavarse los dientes, en el uso del dinero, cómo utilizar un teléfono, cómo desplazarse, que ese estudiante esté en un lugar determinado y pueda llegar a su hogar. Hay otro que son los conceptuales, que ya es el de aprender, como lo es la lectoescritura, ¿verdad? El aprender, el proceso lectoescritor, a veces se preguntan montones a nivel de secundaria el por qué muchos de nuestros estudiantes no llegan con un proceso lectoescritor, pues porque es parte de una de sus limitaciones que se pueden dar, ¿verdad? Su razonamiento matemático se le hace bastante difícil y el concepto del dinero. Están otras habilidades sociales también, que es la interacción con el mundo que lo rodea, sus relaciones interpersonales. Ellos por lo general todo lo creen, entonces los engañan, ¿verdad? Y tienen que aprender también a regular su conducta en algunos lugares específicos, ¿verdad? Hay niños o hasta adultos que están en un lugar donde todos están, por ejemplo, en una misa, en una reunión, y hay que estar en silencio y ellos pegan algún grito o algo, pues son parte de las habilidades que ellos todavía les cuesta regular. Muy bien. Ok, aquí tenemos lo que es las consideraciones sobre el diseño universal. Cuando trabajamos con el diseño universal, algo que tenemos que tener claro es que el diseño universal se aplica en todo momento, no necesariamente solo cuando tengamos apoyos curriculares significativos. El diseño universal nos ayuda y promueve motivar a esos estudiantes. ¿Cuál es la meta de por qué los vamos a motivar? Porque si nosotros trabajamos de diferentes formas en nuestras aulas, con diferentes herramientas, con diferentes materiales, nuestros estudiantes van a estar más motivados, van a aprender. Recordemos que tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Y si nosotros utilizamos diferentes métodos, formas, eh, tra- eh, eh, dinámicas, ellos van a querer ir a las clases, van a estar motivados, van a participar más, desde luego, porque están entendiendo más, van a permanecer más en nuestras aulas. ¿Por qué? Porque si yo me siento incluido, porque yo me siento que estoy entendiendo, porque puedo participar, en fin, no vamos a tener ese problema con los estudiantes que se nos van de las aulas porque no están entendiendo nada, porque los tenemos a un lado. Y va a haber un aprendizaje más significativo. Acá tenemos algunas herramientas que se recomiendan para que dejemos de trabajar igual, ¿verdad? Siempre en fila, solo viéndonos las espaldas, y toda esta forma de trabajar diferente va a ayudarnos a desarrollar realmente competencias en nuestros estudiantes. Herramientas como utilizar un video, ¿verdad? Y no solo ponerlos a copiar toda la tarde de una pizarra, hacer investigaciones, que ellos mismos hagan investigaciones, ¿verdad? Que hagan historias con imágenes, sociodramas, que puedan hacer un collage, maquetas, en fin, hay herramientas tecnológicas valiosísimas que a ellos les encanta y que podríamos tomar en cuenta. Muy bien. Muchas gracias. En este momento le doy el pase a mi compañera Nuria Arrieta, que es nuestra asesora de evaluación.
agradecer a doña Katia. Aunado a todo lo que ella ya nos explicó, vamos a trasladar todo lo que ella nos acaba de decir y nos vamos a ubicar en la plantilla del planeamiento para que veamos todo lo que ella nos acaba de decir, cómo lo vamos a tener inmerso en esa plantilla de planeamiento. Recordemos que todas las personas aprendemos a diferente manera, con diferente ritmo, a diferente estilo, pero todos tenemos la oportunidad y las posibilidades de aprender. Ahora bien, como les decía, vamos a trasladar toda esa información tan amplia y tan bonita que Katia nos hizo y nos vamos a ubicar en la plantilla del planeamiento didáctico, ¿verdad? Que esta es la plantilla oficial que tenemos para el curso lectivo 2023. Ahora bien, en esta plantilla ya se nos brinda una explicación de cómo tiene que estar ella contemplada. Como bien lo decía Katia, tenemos una columna de las estrategias de mediación donde nos dice la circular DVM-AC-CIR-009-02-2023 que vamos a elaborar las estrategias de mediación para los estudiantes que requieran algún tipo de apoyo, en este caso el apoyo curricular significativo, van a estar inmersas en estas estrategias de mediación. Ahora bien, en esta plantilla que tenemos, vamos a trasladar el aprendizaje esperado que está en cada uno de los programas de estudio, de las asignaturas que estamos trabajando en este momento. Ahora bien, este aprendizaje esperado corresponde a los componentes propios del programa de estudio. De acuerdo a la asignatura que se esté trabajando, tenemos objetivos, tenemos criterios de evaluación, tenemos habilidades específicas, tenemos contenidos procedimentales o cualquier otro elemento que responde a las características propias del programa de estudio correspondiente, ¿verdad? Nos indica aquí la plantilla que dice que la planeación de los aprendizajes esperados por desarrollar responderá cronológicamente a lo sugerido en cada programa de estudio vigente. Entonces, partiendo de esta primera columna, repito, vamos a trasladar el aprendizaje esperado y lo vamos a copiar textual en esa primera columna. Ahora bien, tenemos dos columnas, la columna de estrategias de mediación y la columna de indicadores de evaluación. Recordemos que para este año el docente elabora los indicadores, lo cual va a ser más factible para que el docente pueda ir midiendo poco a poco y paso a paso si se logra ese aprendizaje esperado que hemos colocado en la primera columna. Ahora bien, en la columna de estrategias de mediación podemos observar la descripción que nos indica el documento, ¿verdad? Ya desde el principio de año se nos había dado estas plantillas y nos explica en qué consiste cada una, ¿verdad? Entonces no es nada nuevo en este momento. En esta columna de estrategias de mediación consiste en la descripción detallada. Veamos que en esta descripción hay aspectos que son importantes que nosotros tenemos que desmenuzar y considerar a la hora que desarrollamos estas estrategias de mediación. Dice que tienen que ser detalladas, la descripción detallada de las actividades didácticas para la mediación pedagógica. Y algo importante aquí, dice que se caracterizan por ser secuenciales, concatenadas, graduales y que responden a los momentos que establece cada programa de estudio, porque cada programa, de acuerdo a la asignatura, establece los momentos. Muy bien. Una característica, o más bien varias de estas características, son las que nos van a marcar la pauta de lo que va avanzando la persona estudiante en el aula. Y para los estudiantes que tienen apoyos curriculares, en este caso apoyo curricular significativo, se tiene que evidenciar muy bien esa secuencia, esas actividades concatenadas y graduales, que van a ir a responder también al ritmo de aprendizaje que tiene la persona estudiante. Entonces, la forma más correcta de elaborar estas estrategias de mediación es que el docente determine qué es lo que se espera de ese aprendizaje esperado y pueda ir elaborando paso a paso, de lo simple a lo complejo, las actividades que van a ir respondiendo a poder lograr ese aprendizaje esperado. Ahora bien, una vez que tenemos elaboradas estrategias de mediación,
lo vamos a unar y va a ir de la mano y va a ir concatenado, como nos dice acá, esos indicadores de evaluación, porque los indicadores son los que me van a marcar también la pauta, son esas conductas observables que me van a permitir a mí determinar el nivel de avance que está presentando la persona estudiante. Dentro de las estrategias de mediación, también hay muchos aspectos importantes que considerar. Aquí veamos cómo nos habla de los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? En este momento que estamos iniciando el segundo semestre y que partimos, de acuerdo al calendario escolar, con un nuevo diagnóstico, ¿verdad? Muchos se han preguntado, otra vez diagnóstico, pero si ya lo hicimos. Bueno, vamos a partir. El diagnóstico, y bien lo decía Katia, tiene que estar presente en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y es muy importante que usted conozca el estilo y el ritmo de aprendizaje de sus estudiantes, ¿verdad? Esto le va a permitir a usted conocer cuál es la forma más idónea en que el estudiante está aprendiendo. Y es una característica que tenemos que tener de todos los estudiantes y con mucha más razón con los estudiantes que tienen apoyo curricular significativo para poder ir brindándole lo que realmente el estudiante necesita. Bueno, en la tercera columna de los indicadores de evaluación para llevar esta primera imagen, poderla llevar de la mano toda, nos hablan de los indicadores de evaluación. Como les decía, estos van a ser los descriptores de conducta, son los que le van a permitir a usted decir cuánto están avanzando todos los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué información le proporciona esto y qué información necesaria tiene que llevar a cabo en el proceso evaluativo de las actividades que se van a desarrollar, ¿verdad? Porque esto va a ser un referente para valorar el desempeño y logro de los aprendizajes esperados. Es muy importante que tengamos claro, compañeros, y creo que lo he mencionado en varias ocasiones. Recordemos que el aprendizaje se va a desarrollar mediante esta mediación pedagógica. Lo que los estudiantes logren aprender va a depender de la forma en cómo usted desarrolle su clase dentro del aula. Pero no es solo el hecho de desarrollar una clase, es el hecho de que usted pueda validar, verificar y tener juicios de valor de lo que sus estudiantes están aprendiendo. Y eso usted lo va a ir midiendo mediante el proceso, mediante toda esa vivencia que usted desarrolla dentro del aula. Lo que llamamos la mediación pedagógica, que va a ser desarrollada con una evaluación formativa, una evaluación cualitativa y una evaluación sumativa. Ahora bien, en todo ese proceso, luego técnicamente vamos a caer a ese indicador que me va a medir mediante los criterios cuánto están avanzando los estudiantes. Recuerde que cuando aplicamos un instrumento y se determina que el estudiante aún no ha adquirido el conocimiento, se debe retomar y reforzar. Y no es decir, pero es que tengo que volver a repetir y repetir. No, es que tenemos que cambiar la estrategia de mediación. Eso, si yo estoy desarrollando un tema en el aula y el estudiante no lo comprende, yo tengo que cambiar la forma en cómo lo estoy enseñando. Y si ese indicador me da una pauta de que el estudiante no lo está logrando, yo tengo que cambiar mi mediación pedagógica, ¿verdad? Eso es muy importante. Por eso es que les decía, estas tres columnas no se pueden separar, tienen que ir de la mano. Lo que yo espero de ese aprendizaje esperado es, lo voy a medir mediante las estrategias de mediación y muy importante cuando yo ya aplico ese indicador. Importante. Y también lo he mencionado, yo no puedo esperar a aplicar el instrumento técnicamente elaborado para poder tener un componente de valor porcentual, por ejemplo, el trabajo cotidiano, porque en esa mediación pedagógica, en ese proceso, usted está determinando qué nivel de avance están teniendo los estudiantes. ¿Qué quiero decir con eso? Que no podemos esperar a llegar a aplicar un instrumento para decir, mira, salió mal. No, ese conocimiento tenemos que tenerlo en el proceso. Por lo tanto, usted como persona docente tiene que estar anuente a ver el nivel de desempeño que está presentando el estudiante. ¿Cómo? Mediante la revisión. Tiene que estar viendo cuál es el nivel de avance que está presentando el estudiante. La única forma es mediante la observación, revisándole, verificando, haciendo preguntas, consultando, ¿verdad? Para ver cómo van avanzando los estudiantes. Porque no podemos esperar a aplicar al final de un aprendizaje el instrumento técnicamente elaborado para poder saber si saben o no saben. Eso lo tenemos que ir midiendo en el proceso. Características que presentan los indicadores. Bueno, tienen componentes básicos, como lo mencionaba Katia,
Esto es muy importante para que usted tenga claridad cómo tiene que elaborar un indicador, ¿verdad? Es muy sencillo. Tiene que ser comprensible. Tiene los siguientes elementos. Bueno, la acción o el verbo, ¿verdad? Vamos a partir del verbo. Dice que de acuerdo con esto tiene que ver con el proceso cognitivo que debe desarrollarse para lograr el aprendizaje esperado. Aquí hay algo importante con esta acción o verbo. Veamos que vamos a partir de un aprendizaje esperado que es muy amplio, ¿verdad? Con un solo indicador no podemos decir que yo ya trabajé ese aprendizaje esperado. Yo lo voy a ir trabajando poco a poco, de lo simple a lo complejo, donde el estudiante poco a poco me va a ir demostrando el nivel de aprendizaje que está adquiriendo para adquirir ese aprendizaje esperado que es más global, ¿verdad? Por eso es que decimos que el docente va a elaborar aquí los indicadores. ¿Cuántos va a elaborar? Los que considere relevantes y pertinentes para lograr el aprendizaje esperado. Tiene un contenido que se refiere a la temática que presenta ese aprendizaje esperado, ¿verdad? Y además, vamos a seguir, tiene la condición, ¿verdad? Que se refiere a la delimitación o sea, cómo me va a demostrar el estudiante ese aprendizaje adquirido. ¿Qué fue lo que yo utilicé? ¿Verdad? El contexto, el lugar, la forma. Eso es muy importante y ya Katia nos presentaba algunos ejemplos de cómo podemos delimitar ese aprendizaje esperado que estaba diseñado para todo el grupo. ¿Cómo puedo yo, de acuerdo a las características y particularidades de la persona estudiante que tiene apoyo curricular significativo, cómo le puedo hacer ajustes necesarios para que estemos trabajando técnicamente el mismo aprendizaje de acuerdo al nivel y al estilo y ritmo de aprendizaje de la persona estudiante? Bueno, otro aspecto relevante que nos mencionaba doña Katia y que también está contemplado en la plantilla de planeamiento, porque está la plantilla oficial, nos habla del DUA, ¿verdad? El diseño universal del aprendizaje. En todos los planeamientos se tiene que ver reflejado estas múltiples formas de representación de los materiales y documentos. Alguien no le puede decir a uno, no, yo no tengo reflejado el DUA porque como no tengo apoyos curriculares significativos, no. Al ser todos, yo siempre digo esto, todos somos iguales, pero diferentes. ¿Y qué quiere decir eso? Que al tener todos un estilo y un ritmo de aprendizaje diferente, se tiene que ver reflejado en la mediación pedagógica diferentes formas de representación, diferentes formas de que el estudiante pueda adquirir un mismo conocimiento. ¿Por qué? Porque puede que yo tenga mucha habilidad de escucha, pero otro tiene mucha habilidad para escribir. Entonces, nuestro estilo, nuestro ritmo de aprendizaje no es el mismo. Nuestro estilo de aprendizaje es diferente y entonces por eso tiene que haber diversidad. Eso es muy importante. Dentro de los indicadores, aquí también hay aspectos muy importantes. Bueno, obviamente tiene que estar congruente con el enfoque y la naturaleza de la asignatura o figura fin, ¿verdad? Como les decía anteriormente, son 3 columnas que van de la mano, van concatenadas. Los aprendizajes esperados en estudio, de acuerdo con lo propuesto en el planeamiento didáctico. Yo no invento aprendizajes esperados. Ya tenemos un programa de estudio para cada una asignatura y ese es el que vamos a trasladar. Y las estrategias de mediación. Algo muy importante, son observables en el ámbito escolar. Ese es en el desarrollo de las clases, ¿verdad? Es observable. Ese indicador que quiero trabajar ya lo voy midiendo desde la observación. Comprende un único aspecto por observar, relevante. Cuando vamos a diseñar este indicador, vamos a contemplar un único aspecto por observar. ¿Por qué? Porque eso me permite ir de forma directa y concisa a medir, a evaluar lo que yo quiero en esa mediación pedagógica. Redactados en forma clara, precisa, comprensible y de manera que den lugar a una única interpretación. Es tan simple y tan sencillo ese indicador que lo leo y lo entiendo, ya sé qué es lo que quiero medir. Y proporcionan información relevante y significativa acerca de los desempeños y los logros demostrados por el estudiantado. Aquí hago hincapié en lo que nos dice esta característica. Vean que menciona que este indicador proporciona información relevante y significativa acerca de los desempeños y los logros demostrados por el estudiante. Es a través de este indicador que usted puede medir cuánto están avanzando sus estudiantes. Y otra característica,
se redactan en tercera persona. Muy bien. Dentro de esto, los elementos de este instrumento, vamos a hablar a retomar este indicador y ahora bien, con sus criterios, esos criterios que se va a redactar para poder medir ese indicador. Bueno, ¿qué es el indicador, verdad? Como mencionábamos, es el descriptor de conductas observables que proporcionan en forma indirecta información necesaria para llevar a cabo el proceso evaluador. Veamos que ese indicador es el que nos permite llevar a cabo el proceso evaluador, porque con ese indicador es con el que estamos midiendo. Sirven de referente para valorar los aprendizajes adquiridos y describen niveles de logro, habilidades, destrezas y actitudes. Muy bien. ¿Qué características tienen los criterios? Porque los criterios tenemos que redactarlos también. El criterio es el que me permite medir a cierta manera este indicador. Bueno, el criterio tiene que ser comprensible, congruente con los indicadores formulados, tiene que ir de la mano, adecuarse a las distintas necesidades y estilos de aprendizaje. Veamos que esto es lo que estamos trabajando en este momento con esta operacionalización, ¿verdad? Que usted tome en cuenta que tiene que adecuar esos indicadores a las distintas necesidades y estilos de aprendizaje. Que ahora bien, muchos indicadores se pueden trabajar con el estudiante que tiene apoyo curricular significativo con el resto del grupo. Sí, claro, muchos se ajustan y son factibles para trabajar con todo el grupo y eso es lo que se quiere también. El tema de inclusión, que el estudiante se sienta incluido y que pueda, en la medida de lo posible, trabajar con el resto del grupo, pero que usted también se pueda asegurar que tiene que adecuar los que considere pertinentes. Por eso el conocimiento tan importante que debemos de tener de cada uno de ellos. Y especificar el tipo y grado de aprendizaje que se pretende que los estudiantes alcancen. Especificar ese tipo y grado de aprendizaje nos lo va a dar al final el verbo, la acción, que es lo que usted quiere, que si lo que quiere es que identifique, que reconozca, que explique. Esto es lo que nos va a dar al final ese indicador. Esta es la estructura, como ya bien la vimos, acción, contenido y condición o mediación. Muy bien. Ejemplos muy básicos, sencillos, nada más con la finalidad de que podamos observar los tres elementos de este indicador. Ya doña Katia hizo un ejemplo de cómo hacer la forma de redactar ese indicador y cómo bajarle un poco la complejidad y que se adapte a la persona estudiante. Ahora bien, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo para matemáticas que nos indica que organiza datos estadísticos en una tabla de frecuencia. Veamos cómo nos viene la acción, que es lo que nosotros queremos a través de este indicador que el estudiante demuestre. Va a organizar. Eso es lo que yo quiero que él aprenda, ¿verdad? A organizar datos estadísticos en una tabla de frecuencia. Veamos cómo nos presenta la acción, el contenido y la condición. La acción es organiza, ¿qué? Datos estadísticos. Eso es lo que estamos desarrollando en la mediación pedagógica. ¿Dónde? En una tabla de frecuencia. Entonces, a través de este indicador y la actividad que media dicho indicador es como yo voy a determinar si la persona estudiante logra o no ha logrado en la medida de lo posible el indicador de organizar, ¿verdad? En estudios sociales, identifica las causas de la independencia en un texto. Aquí tenemos los tres elementos. Ahora bien, aquí son indicadores generales. Si usted tiene un estudiante y usted dice, no, él no va a lograr identificar las causas de la independencia. Bueno, le vamos a realizar, usted que ya conoce a la persona estudiante, que usted es quien trabaja con él, conoce sus características y sus particularidades, ya usted sabe la capacidad que tiene, usted le hace el ajuste que usted considere pertinente con respecto al tema de las causas de la independencia. Usted determina que esto no es tan relevante, que del tema de la independencia le parece que es relevante esto. Usted le hace el ajuste necesario, repito, de acuerdo a las características que presenta el estudiante. Y así para cada uno de los indicadores. Por ejemplo, en español, identificar las ideas principales en un texto expositivo. Bueno, tal vez no le podemos pedir a un chico que nos identifique todas las ideas principales, pero le podemos, depende de sus características, que ilustre la idea principal, que ilustre la idea que le dejó a él el texto. O sea, el ajuste lo va a realizar el docente de acuerdo a el conocimiento que tiene
del estilo y ritmo de aprendizaje de su estudiante. ¿Quién puede brindar estas recomendaciones? Usted, quien ha trabajado con el estudiante. Muchas veces le piden a uno, pero ¿por qué no hacen planeamientos? ¿Que por qué no nos mandan indicadores? Es que usted es quien tiene al estudiante dentro del aula. Usted es quien tiene las características y no todos presentan las mismas características. Por eso es que no podemos dar recetas. Usted hace los ajustes que usted considera pertinentes. ¿Qué sería que uno llegue y le diga, ay, a mí me parece que usted podría ponerle esto? A mí me parece que podría darle esta otra cosa. A mí, y que usted se vuelve y me dice, no, es que él no tiene esa capacidad, usted no lo conoce. Ah, perfecto, es cierto. Por eso es que es el docente quien puede hacer los ajustes necesarios. En ciencias, identifica los órganos del sistema digestivo en un diagrama. Aquí, con cada uno de estos ejemplos, llanamente lo que quería es que viéramos dónde están los 3 elementos del indicador. Muy bien. Dentro de los documentos que tenemos para el curso de 2023, se propone la escala de desempeño y la rúbrica como 2 formatos bastante completos que nos permiten elaborar este instrumento técnicamente elaborado. La escala de desempeño tiene una característica que nos permite medir hasta 5 puntos por indicador. Algo que es importante que nos quede aquí. Vamos a ver. Podemos observar acá que, por ejemplo, para el indicador 1, la persona docente redacta solo 2 criterios. La persona docente considera pertinente que con esos 2 criterios puede determinar si el estudiante logró ese indicador o no. Observemos que en el indicador 2 redacta 3 criterios. Y en el indicador 3 redacta un único criterio. ¿Qué quiero decir con esto? Este es el formato de una escala de desempeño. No porque la persona docente haya utilizado solo 3 criterios, me elimine la columna 4 y 5. No, porque este es el formato de una escala de desempeño. Si me elimina la columna 4 y 5, me estaría pasando a otro tipo de instrumento, que es el que sigue a continuación. Esta es una característica de la escala de desempeño, que yo puedo utilizar 1, 2, 3, 4 o 5 criterios, ¿verdad? Por ejemplo, veamos que en el indicador 3, la persona docente determinó que con solo preguntar un único criterio da fe si el estudiante logra o no logra ese indicador. Veamos que existe una columna que nos representa el no responde, porque se me han estado confundiendo y me le ponen 1 a no responde. Entonces vamos a tener cuidado también con este tipo de escala. Veamos a ver la que sigue para que veamos que esta ya ahora sí. Si usted quiere poner indicadores donde vas a diseñar 3 criterios, está la rúbrica analítica. Pero entonces en la rúbrica analítica usted me va a decir, ah, bueno, ahora voy a poner solo 1 o 2. No, porque se tendría que pasar a la escala de desempeño. La rúbrica analítica tiene la característica de que va a ir con sus 3 criterios, ¿verdad? Este es el formato de la rúbrica analítica. Entonces, como les indico, tenemos un indicador, usted elabora el indicador y con base a ese indicador, los 3 criterios que van a ir completamente de la mano del indicador para determinar qué nivel de aprendizaje ha logrado ese estudiante. Recordemos que cuando el estudiante, y ya lo mencioné, no ha logrado un aprendizaje, pues vamos a suponer que usted está trabajando el indicador 1 y el chico queda en un criterio 1, tenemos que retomar y reforzar, ¿verdad? Recuerden que acá, ¿cómo retomo? ¿Cómo refuerzo? Inclusive con una tarea. Recordemos que las tareas me permiten a mí retomar y reforzar, que tenemos establecido un mínimo de 2 tareas, sí, un mínimo, pero puede ser que Nuria ocupe 4 tareas, porque resulta ser que ese indicador 1 que yo estoy trabajando, Nuria no lo está logrando dentro del aula. Le expliqué, cambié la estrategia de mediación, bueno, le voy a apoyar con una tareita más. ¿Para qué? Para que se evidencie que yo estoy retomando y reforzando. Entonces, las tareas nos permiten eso y es una forma muy factible de poder apoyar al estudiante. Entonces, esta es la rúbrica analítica. Muy importante. Veamos aquí. Nos hemos encontrado en las visitas
que nos presentan este instrumento. Sí, muy bien, nos presentan el indicador, pero no me redactan los criterios. Yo no puedo saber si el estudiante está logrando ese indicador o no, si no sé cómo lo va a medir usted, cuál va a ser los criterios por evaluar para determinar si logró ese indicador o no. Tienen que estar ahí para poder determinar si lo logra o no lo logra. Ahora bien, ¿es necesario que yo pegue el indicador con los criterios en el cuaderno del estudiante? No, técnicamente no hay nada escrito que nos lo diga, pero es importante que el papá sepa cuál es la forma, el encargado del estudiante sepa cuál es la forma en que lo están evaluando. Entonces, cuando nos encontramos ese instrumento ahí, podemos determinar, mira, es que falló en esto, tiene un 2 porque no completó esto. Es una forma muy factible de que podamos ir midiendo el avance de los estudiantes. Pero el docente, bueno, o bien se hace una visita técnica y se le solicita al docente, ¿me permite el instrumento técnicamente elaborado que usted tiene para ir registrando la información? Bueno, le sacan a uno una tablita donde vienen los indicadores con los criterios. Ahora bien, yo necesito revisar el planeamiento didáctico para ver ese indicador que coincida con los criterios para poderlo correlacionar, ¿verdad? Para que vaya de la mano. Entonces, para yo saber dónde le registró, entonces, le registró que Nuria trabajó en el indicador 1, tiene 2 puntos. Carlos tiene 3 puntos. Ok, pero es porque así está desarrollada una mediación pedagógica. Hay una correlación de lo que yo tengo en mi instrumento observable con respecto a lo que estoy desarrollando dentro del aula. Entonces, tienen que estar redactados esos criterios. Muy bien. Dentro del reglamento de evaluación también está contemplada la autoevaluación y la coevaluación. Es importante, ¿verdad?, que se dé esta participación dentro del aula. Inclusive, una función que tenemos que cumplir es que se tiene que revisar y analizar técnicamente las tareas y las pruebas después de entregadas. Ok, eso nos permite hacer una autoevaluación y una coevaluación, y inclusive la heteroevaluación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a analizar, chicos, la prueba. Entonces el estudiante dice, ay, fallé en esto. No leí bien. Esto nos permite ir analizando dónde están nuestros propios errores. Como les digo, el reglamento de evaluación también lo establece. ¿Quiénes participan en ella? ¿Y qué es la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación? ¿Y cuál es su propósito? Bueno, en la autoevaluación la realiza el propio estudiante. ¿Qué le permite? ¿Cuál es su propósito? Reflexionar en torno a los procesos de aprendizaje propios y contar con bases para la mejora del desempeño. Es reflexionar por qué fue que fallé ahí. Muchas veces el estudiante dice, ay, profe, yo no leí que usted estaba pidiendo la idea principal. Yo le marqué todas las ideas. Era la idea principal, por mencionar algo. ¿Por qué? Porque no leyó con detenimiento. La coevaluación, el estudiantado con sus pares. Es al analizar el trabajo de los pares a la luz de los indicadores propuestos. Yo aquí menciono algo importante. No es decirle al estudiante, tome, califíqueme y le pasa el cuaderno y yo le califico y me puso malo. No, no, no. Es analizar el trabajo de los pares a la luz de los indicadores. O sea, que también pueda existir esa comunicación entre estudiantes, que entre los dos nos podamos realimentar. Y la heteroevaluación, que es la docente y estudiantes, que nos permite contribuir a la mejora de los aprendizajes esperados y a las habilidades mediante creación de nuevas oportunidades. Inclusive esta heteroevaluación es muy factible, como les decía, para cuando tenemos que analizar las pruebas, que así está establecido en el artículo 15, y incluso las tareas. Bueno, de mi parte, como le mencionaba al principio, era trasladar la información valiosa que nos dio Katia y trasladarla directo a la plantilla de planeamiento, donde se va a visualizar todas las estrategias de mediación y los ajustes a los estudiantes que así lo requieren. Muchísimas gracias. Hola, hola, mi nombre es Ramón Vega Sánchez, soy el asesor regional de educación religiosa de acá de Cartago y estoy para servirles. En esta ocasión voy a conversar con ustedes acerca de los implementos de los apoyos educativos en nuestra asignatura. Hay que recordar que, ante todo, el planeamiento didáctico es una tarea propia de la persona docente
es algo fundamental, es la base para el trabajo que desarrolla con el estudiantado dentro de las aulas. Y muy importante, este planeamiento tiene que estar contextualizado, es decir, hay que conocer la realidad del centro educativo, la realidad de la comunidad, pero muy importante, la realidad del estudiantado. ¿Esto qué quiere decir? Que es fundamental que conozcamos, ojalá, a cada una de las personas que recibimos en nuestras aulas y muy particularmente de aquellas personas que requieren de los apoyos educativos. Recordar que la plantilla oficial consta de dos partes. Hay una que nos ofrece la información administrativa y otra que es precisamente la que va a ir completando la persona docente con el abordaje metodológico y la que se compone de los aprendizajes esperados, las estrategias de mediación pedagógica y los indicadores. Muy importante recordar que en educación religiosa utilizamos para el desarrollo de los contenidos la metodología praxeológica, que se desarrolla en 3 momentos: recordar, observar, discernir y actuar. Fundamental, como lo señalaba hace un rato, en relación con los apoyos educativos, muy importante que el docente, la docente conozca a la persona estudiante. Si no tiene información sobre la condición, es importante que investigue acerca de la condición que posee este estudiante, que se informe y, ante todo, que visualice a partir de esta realidad del estudiante cómo apoyarlo en su desarrollo, en su desempeño académico. Por eso es fundamental que repasemos, que leamos, que nos informemos del caso particular. En esta oportunidad estamos hablando de un estudiante de primaria, Pedro, que allí se nos describe muy bien cuáles son sus condiciones, qué características posee como estudiante, cuáles son sus desempeños y a partir de allí, como les decía hace un rato, visualizar cómo apoyar el desempeño académico de Pedro. Es por ello que en nuestro planeamiento didáctico vamos a evidenciar a este estudiante que requiere del apoyo educativo, por ejemplo, con un símbolo, puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, puede ser, como es en el caso particular del ejemplo que estamos mencionando, con una estrella. Entonces, siempre que en mi planeamiento didáctico aparezca una estrella de ese color, ya yo sé que me estoy refiriendo a mi estudiante Pedro, que requiere unos apoyos educativos muy específicos. Entonces, una vez que el docente ha elaborado su planeamiento didáctico en sus respectivos momentos del observar, del discernir y del actuar, es decir, la persona docente redacta esas estrategias de mediación y a partir de ella también redacta el indicador, ¿verdad?, para el grupo en general, continúa evidenciando o dando a conocer qué es lo que va a trabajar Pedro específicamente. Entonces, en este ejemplo que tenemos allí, podemos ver la estrategia de mediación pedagógica que la persona docente ha desarrollado para el momento del observar con su respectivo indicador y específicamente ahí tenemos la estrellita y en formato de otro color, qué es lo que Pedro va a trabajar. Entonces, yo como docente ya sé que esa estrella hace referencia a Pedro y que Pedro específicamente esa estrategia de mediación pedagógica específica es la que la persona docente ha preparado para él. Y como se puede observar, ¿verdad?, en el indicador, mientras el grupo en general yo voy a evaluar como indicador que menciona algunos objetos tecnológicos presentes en el hogar y sus beneficios y elabora por escrito una matriz de trabajo, un cuadro comparativo que se le va a dar o que el grupo va a dibujar en la pizarra, ¿verdad? Y va a dibujar en sus respectivos cuadernos. ¿Qué es lo que va a hacer Pedro? Pedro va a relacionar esos objetos tecnológicos presentes en el hogar y sus beneficios y va a elaborar por escrito el instrumento de trabajo número 1. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que la persona docente específicamente para Pedro preparó por aparte una actividad
para que él, con base en sus capacidades y sus cualidades, pueda realizar esa tarea. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el instrumento de trabajo número 1, en donde Pedro va a relacionar los dibujos de la izquierda con los dibujos de la derecha, ¿verdad? Reconociendo esos objetos tecnológicos presentes en el hogar y la utilidad que tienen para cada una de las personas. Y ven cómo este instrumento de trabajo está acompañado de la tabla con su respectivo indicador y con sus respectivos niveles de la escala para poder ser evaluado por la persona docente. Y aquí, por ejemplo, ya se puede ver la escala de evaluación general, tanto del grupo como lo específico de Pedro. Entonces, allí tenemos los indicadores en la primera columna, ¿verdad? Hacia la izquierda de ese cuadro, y hacia la derecha tenemos los respectivos niveles de escala. Entonces, podemos ver cómo la persona docente ha preparado la evaluación para el grupo en general, que allí está evidenciado con letra de color negro, pero específicamente tenemos los indicadores con los que voy a evaluar a Pedro con base en los apoyos educativos que yo le he planteado para evidenciar esas conductas que me van a permitir a mí tomar decisiones en relación con el desempeño académico de Pedro y evidenciar esos apoyos educativos que yo le he preparado para que pueda abordar con éxito ese desarrollo académico al que tiene derecho. Bien, esta ha sido, por ejemplo, lo que hemos preparado para que las personas docentes de educación religiosa observen y sepan cómo evidenciar esos apoyos educativos en nuestra asignatura en el planeamiento didáctico. Por ello, quisiera darles las gracias por la atención que me han brindado y quisiera recordarles que en el chat de la reunión ustedes pueden hacer sus consultas. Y además de ello, pues completando el formulario que se ha preparado para tal efecto, es importante que consignen su asistencia a este webinario. Bien, sin más preámbulo, quisiera invitarles a que escuchemos ahora la participación del asesor regional de artes plásticas, don Carlos Álvarez Zúñiga. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y iniciamos con su participación. Saludos, Ramón. Saludos cordiales para todos los que nos ven y escuchan. Con respecto al planeamiento curricular con las aplicaciones de el PEI, de la planificación educativa individual en artes plásticas, vamos a trabajar un ejemplo en el que vamos a ver el caso de una niña que está cursando actualmente el 4º grado. La niña, en este caso, se llama Julia, y como bien explicaba Ramón anteriormente, siempre vamos a tratar de definir o delimitar cuáles son las condiciones específicas de la persona estudiante a la que vamos a trabajar con un planeamiento específico. En este caso, colocamos aquí como un párrafo de color verde el nombre de la niña, de Julia, y algunas de las características que esta persona manifiesta que nos pueden servir justamente como una guía de diagnóstico para saber cómo podemos adecuar nuestras estrategias de mediación y los indicadores de evaluación que se alían con estas para lograr justamente desarrollar un plan curricular que se adapte a las características de nuestra estudiante. En el caso de Julia, ella es una niña que está, como les digo, en 4º año, tiene una comprensión de lectura básica de nivel literal, redacta oraciones con dificultad a través de un equipo como una computadora, digamos, tecleando despacito. Tiene una movilidad reducida en general, de motora gruesa, necesita caminar con algo de asistencia, tal vez sostenida de alguien que le sirva de apoyo. Y además tiene una coordinación visomotora baja y para maniobrar la motora fina también tiene dificultad, por lo que se ha recomendado que trabaje con
materiales grandes o gruesos como lápices de colores gruesos o crayolas o tizas, ¿verdad?, que le ayuden a mejorar el agarre debido a que tiene baja tonicidad muscular y poca motora fina. En general, ese es el ámbito, digamos, en el que nos movemos, y entonces a la hora de hacer la planificación, pues vamos a ver cuáles son las estrategias que estamos adaptando para ello. Muy bien. En primer lugar, hay una actividad que tiene que ver con visualizar, en este caso un pequeño audiovisual que nos va a servir para introducir el tema. El tema en este caso es la moda, la indumentaria humana, y vamos a trabajar con ellos a partir de las imágenes que vamos a ver, que sirven como introducción. En este caso, como el audiovisual es general y es bastante corto, Julia va a poder participar en la misma condición que el resto de sus compañeros y compañeras, por lo que no hay realmente una estrategia específica para ella, cosa que ahí estamos indicando, ¿verdad?, que Julia participa de la misma estrategia de mediación y por consiguiente del mismo indicador como tal. En artes plásticas, solo como recordatorio, trabajamos a partir de una serie de fases que se pueden integrar y vincular entre ellas, y que vienen de esta teoría de desarrollo del pensamiento creativo de Mitchell Resnick, que habla que siempre un proceso educativo o un proceso de aprendizaje creativo, más bien, debe empezar con el proceso de imaginar para luego crear algo a partir de esa imaginación, jugar con ello, en un sentido amplio de la palabra jugar, compartirlo con otros y hacer una reflexión o valoración de ese proceso que hemos llevado a cabo hasta ese momento. ¿Con el fin de qué? De que esa valoración nos sirva como punto de partida para volver a imaginar, para volver a crear, y así de una manera teóricamente infinita, donde esa espiral se va haciendo cada vez más grande y más compleja, y por lo que el aprendizaje que el ser humano, la persona, está llevando a cabo es cada vez más profundo y más amplio. En esta segunda estrategia, que como vemos aquí le he puesto imaginar, reflexionar, valorar, porque de alguna forma implica esos tres elementos, esas tres fases, dice que las personas estudiantes comentan con la persona docente acerca del mundo de la moda actual, de la concepción actual de belleza y estilo, y los cambios constantes en las modas, además del significado de identidad y por qué este es importante para nosotros. Esa es la estrategia general. Como vemos, hemos seguido detallando a Julia en el mismo color verde que habíamos puesto en la página de inicio, y ahí vamos a especificar justamente la estrategia que queremos hacer con ella. En este caso, dice, la estudiante identifica imágenes fijas a modo de láminas, aportadas por la persona docente, que muestran indumentarias similares a las vistas en el audiovisual al ser consultadas por este. Aquí hacemos hincapié en que, a diferencia de la estrategia general, donde las personas estudiantes están haciendo un trabajo más de conversación o de discusión, con Julia vamos a trabajar la identificación de imágenes para reforzar los modelos que ya había visualizado previamente en el audiovisual, y de esta manera poder asegurarnos de que ella está percibiendo y interiorizando algo de lo que estamos tratando de mostrar con los diferentes estilos de indumentaria que se han mostrado. El indicador específico de Julia dice que identifica imágenes favoritas de indumentaria humana a partir de las láminas ilustradas. En este caso, no le vamos a pedir que reflexione, como lo estamos haciendo en el indicador general, sino más bien que identifique las imágenes que se le están mostrando, para poder también tomar en cuenta cuáles son aquellos favoritos o aquellos favoritismos que ella está presentando. Aquí, solo como referencia, podemos ver el vínculo que nos llevaría a un recurso externo, en este caso un pequeño audiovisual, que nos habla justamente de algunas de las indumentarias características de diferentes culturas alrededor del mundo, y que nos serviría justamente como introducción para el tema.
En esta siguiente lámina podemos ver, solo como ejemplo, algunas imágenes de indumentarias características de diferentes partes del mundo. En este caso, vemos a una mujer guatemalteca con su huipil, a una mujer india que tiene un sari, y a una mujer de un país occidental, tal vez como el nuestro, ¿verdad? Que anda con un jeans y una blusa. Entonces, solo son elementos de referencia, ¿verdad? Que perfectamente ustedes podrían modificar a la hora de hacer su planeamiento, considerando las especificidades de las personas con las cuales tenemos que trabajar. La siguiente estrategia está marcada como crear, jugar, porque en este caso lo que se busca es que los estudiantes entren en un proceso justamente creativo, pero con una alta dosis de tratamiento lúdico, por lo cual se están haciendo las dos cosas a la vez. Y bueno, básicamente dice, reunidas en grupos de trabajo, en subgrupos, ¿verdad? De 4 a 5 personas pueden ser. Las personas estudiantes realizan un figurín esquemático, una silueta simplificada que exprese su propia personalidad y sus características físicas en cartón. Como vemos en la columna de indicadores está el indicador específico que está para evaluar esta actividad. Y bueno, luego podemos ver la estrategia abajo, podemos ver la estrategia en este caso con la que trabajaría Julia. La estudiante colabora en la confección de figurín mediante la aplicación de trozos de papeles rasgados o bodoques de diversos colores que aplica pegándolos sobre la silueta. En este caso hemos definido esta variante en la estrategia de mediación de Julia, tomando en cuenta que ella tiene una baja tonicidad muscular en las extremidades superiores y que además su motora fina no está muy desarrollada, por lo que el trabajo con papeles que puede rasgar es una técnica que está al alcance de ella, y además porque también pueden colar. Entonces, como ella puede colar cogiendo la goma, por ejemplo, de una tapita, de un tarro de boca ancha, es una actividad que perfectamente puede utilizar para colaborar en el proceso colectivo de la construcción del figurín. Por lo tanto, lo que se va a evaluar en el indicador, en el caso de Julia, es que ella colabora en la elaboración de un figurín esquemático por medio del pegado de papeles de colores sobre la silueta de cartón. En este caso, lo que queremos alcanzar es justamente que Julia pueda entablar un proceso colaborativo con sus compañeros y compañeras dentro de la necesidad de generar inclusión en el proceso de aprendizaje, tanto de ella como del resto de sus compañeros. Esto sería de mi parte. Muchísimas gracias. Y a continuación presentamos a don Roberto Barquero Calderón, asesor regional de educación musical. Adelante. Muchas gracias, don Carlos. Saludos cordiales a todos y todas los que nos escuchan en este momento. Es un gusto participar de que podríamos nombrar como un refrescamiento referente a las operacionalizaciones en las plantillas de planeamiento de la programación educativa individual, en este caso para primero y segundo ciclo. Esperamos que esta información sea de mucha utilidad para todos y todas y seguimos a la orden. Para cumplir con este propósito, vamos a trabajar con el caso hipotético que mencionó don Carlos, de una estudiante que llamaremos Julia y que presenta una condición muy semejante a la que podríamos encontrar en nuestras aulas. En este caso, para poder realizar a Julia una programación educativa individual, debemos partir, además de la valoración integral que nos facilite la persona docente a cargo, de un diagnóstico también donde vamos a valorar aspectos cognitivos, socioafectivos y psicomotores para tomar las decisiones más acertadas a la hora de planificar la mediación pedagógica y también a la hora de redactar los indicadores que me van a permitir medir si Julia está adquiriendo por medio de la mediación pedagógica que le estoy ofreciendo el aprendizaje o no, ¿verdad?
¿Qué tipo de diagnósticos? A veces nos suelen preguntar, pues actividades que solemos realizar en nuestra mediación pedagógica normalmente, cuentos sonoros, ejercicios rítmicos, cantos u otras actividades individuales o también grupales, preferiblemente lúdicas y como siempre donde incluyamos el musical. Vamos a pasar a continuación con el planeamiento y primero, como siempre, vemos que tenemos la parte administrativa, ¿verdad? Y luego, posteriormente, las competencias para después de esas partes, vamos a anotar el nombre de la persona o las personas estudiantes que requieren el apoyo significativo, ¿verdad? Y los aspectos más importantes que consideremos debemos de tener presente en todo momento a la hora de planificar las estrategias de mediación del grupo y de la persona que requiere la programación educativa individual. En el caso de Julia, que es el que estaremos analizando hipotéticamente, registramos en el planeamiento todo lo referente a ella con color verde, bueno, un color entre verde, verde tierno. Vemos que hemos concluido que Julia tiene un compromiso cognitivo que presenta problemas de lenguaje, que se le dificulta sujetar objetos delgados y utiliza lápices gruesos, que puede ponerse de pie, pero mediante algún apoyo, que puede caminar apoyándose de algún compañero, que pinta sin dirección, se le dificulta sujetar objetos delgados, requiere de espacios amplios en la hoja, por tanto, y si utiliza goma, debe ser líquida y se le debe depositar en una tapita en donde ella la toma para usarla. Esto es muy importante que cada vez que vamos a programar algún tipo de estrategia de mediación con el grupo y con Julia, lo consideremos. En este ejemplo, el programa de estudio nos propone que debemos trabajar con los aprendizajes, elementos constitutivos de la música, ritmo, melodía, armonía, dinámica, instrumentación y cualidades del sonido, como la duración, altura, intensidad y timbre, y otro aprendizaje de diversidad cultural presente en la música y bailes latinoamericanos. Tomamos los dos aprendizajes al mismo tiempo, porque las actividades que vamos a realizar, al realizar, los incluye a ambos. Sin embargo, es importante que recalcar que por cuestiones de tiempo, este aprendizaje solo vamos a tomar un par de actividades, por lo tanto, solo vamos a ver parte de los mismos. Por ejemplo, podremos hablar acá de ritmo, melodía, ritmo y melodía, y posteriormente realizaríamos otras actividades donde vamos a ver la dinámica, la instrumentación, la duración, la altura, la intensidad u otros elementos constitutivos de la música, ¿verdad? También en este otro aprendizaje que hablamos de la diversidad cultural presente en la música y bailes latinoamericanos, podemos retomar muchos aspectos del mismo. Entonces, acá en esta estrategia de mediación, solo vamos a retomar algunos mediante las dos actividades por cuestiones de tiempo, ¿verdad? En la estrategia de mediación para el grupo, vamos a realizar una audición musical. Cuando hablo del grupo, incluimos también a Julia, ¿verdad? Se realiza audiciones de música de diferentes culturas africanas, asiáticas, europeas, entre otras, mediante reproducción por medio de videos con su respectivo audio. Posteriormente, solamente se repite la audición sin los videos y la persona estudiante va comentando las características que más le llaman la atención de lo escuchado. La vestimenta, el baile, los colores que utilizan, entre otros. Julia está participando, al igual que el grupo, de la audición y ver estas características del video. Mientras se repiten las audiciones, pero cuando repetimos las audiciones al grupo y los ponemos a opinar, en este caso de Julia, la persona docente le va a mostrar a la estudiante imágenes de diferentes culturas
para que identifique con cuál imagen se relaciona la música que se está reproduciendo. Por ejemplo, si se está reproduciendo una música de la cultura africana, entonces él le va a poner varias imágenes de diferentes culturas y Julia va a identificar a qué cultura pertenece esa imagen de acuerdo a lo que está escuchando. Imágenes que es muy importante integrar en los anexos. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de la cultura africana, donde vemos aspectos de la vestimenta, de los instrumentos musicales que utilizan, del tipo de danza que realizan, entre otras características. Posteriormente, vamos a ver de la cultura asiática, donde su vestimenta se caracteriza por otra indumentaria, y también la música tiene otras características melódicas y armónicas y rítmicas. Luego, la cultura europea, donde está inmersa de mucha variedad. En este caso pusimos acá un ejemplo de música española, ¿verdad? Danza española, etc. Pero lo importante es que en esta actividad estamos tomando también en consideración a Julia, al igual que todo el grupo, pero en este caso por medio de imágenes. Ese sería el apoyo que le estamos brindando a Julia para que participe de la actividad, al igual que el resto de sus compañeros. A la hora de medir si ese aprendizaje está llegando por medio de los indicadores, en este caso, el grupo va a describir características de las obras musicales escuchadas mediante diversas formas de expresión. En el caso de Julia, como vimos que hay un compromiso cognitivo, entonces no la vamos a poner a describir, sino que vamos a ponerla a identificar la imagen que corresponde a la música de la cultura propuesta en el audio. Otro aprendizaje que vamos a realizar es la exploración del pulso, su ritmo y su melodía por medio de instrumentos musicales y percusión corporal, dividiendo la clase en diferentes grupos. Algunos van a repetir ritmos de instrumentos de percusión, otros lo realizarán con percusión corporal, otros improvisarán breves melodías siguiendo el ritmo de lira, xilófonos, flautas o los instrumentos con que se cuente en ese momento. Luego se van intercambiando los roles para que participen de diferentes maneras si así lo desean los estudiantes. ¿Qué vamos a hacer con Julia? En este caso, Julia puede participar de las mismas actividades, pero le vamos a hacer un pequeño apoyo, en este caso de acceso, donde vamos, porque sabíamos que Julia tiene problemas para sujetar un lápiz o algunos objetos delgados. Entonces vamos a utilizar un bolillo de lira, porque hay algunos bolillos que en un lado es más grueso que en otro, ¿verdad? En este caso, Julia puede sujetar la parte gruesa del bolillo y vamos a facilitarle un instrumento, en este caso una lira, podría ser un instrumento de percusión, de acuerdo a lo que cuente cada uno de nosotros en el aula, ¿verdad? Nuestro contexto, que es lo más importante en este momento. Vamos a facilitarle ese instrumento y igual va a participar de la actividad mientras se reproduce la música, siguiendo con este instrumento, en este caso, supongamos que la lira, siguiendo el ritmo y otros aspectos, ¿verdad? Al igual que el grupo. Para saber para poder medir si tanto el grupo como Julia está consiguiendo el aprendizaje, redactamos un indicador donde van a demostrar la comprensión de los ritmos mediante la creación de diferentes frases rítmico-melódicas a partir de él o los instrumentos asignados. En este caso vimos que Julia no requiere de un indicador diferente al resto del grupo, ya que ella también está participando de la misma manera y tiene las posibilidades, en este caso, de demostrar la comprensión de los ritmos y la creación de frases musicales mediante el instrumento que le facilitamos, ¿verdad? Esperamos que esta información, bueno, es que esto es por cuestiones de tiempo, no nos podemos extender mucho, pero esperamos que esta información haya sido de
de su agrado y sobre todo que les pueda servir también para implementarlas en el aula. Y muchísimas gracias. Quedamos a la orden. Saludos cordiales de la parte de la Asesoría Regional de Educación Física Cartago a todos los compañeros de primaria. Vamos a analizar el planeamiento para una niña de una condición especial. Lo que vamos a hablar es cómo se adaptan las actividades, los indicadores y los aprendizajes en esta situación. Recuerden que necesitamos que salir primero con la plantilla oficial de la ruta 2023 para tal efecto. Por lo cual, digamos, tenemos que marcar siempre lo que es la competencia según las indicaciones nacionales. Tenemos a un niño que se llama Julio, que está en cuarto de año y su movilidad es muy limitada. Este niño presenta diferentes situaciones particulares. Exclusivamente de educación física es un niño que su movimiento locomotor inferior está limitado, por lo cual, digamos, el entrenamiento va en función a un cambio significativo en la situación de carrera y se va a hacer en marcha. Por lo cual, digamos, Julio, todas las actividades que va a participar va a tener siempre un acompañamiento de 2 compañeros. Uno que le va a ayudar en la parte de equilibrio y otro en la parte de ejecución. Por lo cual, Julio siempre va a estar acompañado durante toda la lección de educación física. El área que vamos a trabajar para Julio va a ser el fútbol, según lo que dice el aprendizaje para este periodo lectivo. Por lo cual, digamos, el área y tema a desarrollar son los empeines, tanto el empeine inferior, interno y externo. Ok, el primer momento va a ser la parte de explicación y especificación. El aprendizaje esperado que vamos a trabajar es el conocimiento y práctica de las actividades predeterminadas que estimulan el proceso de coordinación de esos cuentas de la extremidad inferior. Por lo cual, digamos, lo que vamos a hacer en el primer momento es una serie de preguntas donde tanto los chicos de aula, con sus compañeros de él, más Julio, van a resolver una cantidad de concentramientos, el cual es importante para desarrollar la parte cognitiva. Es importante recordar que el primer momento es lo que el docente provoca en el chico y la chica y darles una parte cognitiva del ayer. ¿Qué era el ayer? Lo que ellos aprendieron en tercer grado. El hoy, lo que están desarrollando en cuarto grado y el mañana, lo que van a utilizar en quinto año. Todos tienen que ir relacionados a un aprendizaje. ¿Cuál va a ser el trabajito de adaptación que vamos a trabajar en este momento con Julio? Es el trabajo mutuo entre pares que facilitan el desarrollo del aprendizaje. ¿Y cómo vamos a hacer? Lo vamos a hacer tipo conversatorio para que el ambiente que siente Julio sea de familia, que él no pueda ser un sujeto externo, sino participativamente activo. Ok, esto es importante desarrollarlo para Julio, porque es un chico que tiene ciertas limitaciones y lo que queremos es la integración, la igualdad y la equidad dentro de las clases de educación física por parte del docente y del grupo común que son sus compañeros. El indicador que vamos a trabajar de evaluación es significar las partes del golpe del pie, tanto el empeine, el borde y el borde interno.
La modificación que vamos a hacer con Julio es, él debe mencionar en qué lugar puede golpear el balón con un movimiento con su pie. Eso es lo más importante que vamos a trabajar con él. No tanto que él sea capaz de desarrollar una gestoforma adecuada, sino que pueda identificar cómo se hace el movimiento de la forma de su limitación de movimiento de las extremidades inferiores. Ok, el segundo momento es la práctica guiada del estudiante hacia la ejecución. Recuerden que esta es la parte esencial que se desarrolla por cada chico y chica durante las clases de educación física. Importante que esto, Julio o algún compañero que sea grupo de tríos que vamos a trabajar con Julio, lo pueda ejecutar correctamente. Julio es una persona que necesita el desarrollo locomotor más limitado, por lo cual, digamos, necesitamos que un compañero le ayude con el equilibrio dado y otro que ejecute el movimiento, por lo cual siempre vamos a trabajar con Julio 3 chicos en total. Uno que ejecute, otro que le dé equilibrio y otro que dé el apoyo por si una situación se va el balón, necesita otro apoyo. Esto es importante que trabajemos. Y todos van a estar en una función de ¿qué? De ejecución, no la alimentación, que es importante. Cuando trabajamos con un chico que tenga necesidades de una condición de equilibrio, esos chicos no van a ser limitados en sus rangos de movimiento. Al contrario, ellos van a apoyar siempre al compañero para que sea parte principal de ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Normalmente nosotros como educadores físicos manejamos sus grupos para que puedan trabajar en sí. Por lo cual, digamos, en el caso de Julio, lo vamos a hacer un subgrupo de tríos para que ellos puedan hacer. Le vamos a cambiar la forma de ejecución. ¿Cómo lo vamos a cambiar esta forma de ejecución? Vamos a hacer un evento muy pequeñito. Ya no le vamos a hacer que haga una carrera del centro hacia un cono, sino que lo que vamos a hacer es que el chico se limita primero el espacio de recorrido. Se va a hacer mucho más pequeñito para que él pueda hacer una marcha. Recuerden que la primera modificación y adaptación que le vamos a hacer a Julio es cambiar velocidad por marcha. Y con ello mejoramos lo que es la acción de equilibrio acompañado por un compañero. 2. El chico va a tener la libertad de escoger su forma de golpeo del balón. Puede ser con borde interno, borde total o empeine. Por lo cual es importante que él decida, como tercer punto, cuál pierna va a golpear. Si es con pierna derecha, con pierna izquierda. O si tiene la capacidad de hacerlo con ambas. Por lo cual él puede alternar el golpe del balón. Entonces, lo ejecutamos las siguientes. Es un ida y vuelta. Un compañero ejecuta, él visualiza el movimiento y en la siguiente vuelta le tocaría a Julio ejecutar el movimiento. Siempre y cuando tenga un compañero igual que lo apoye en su equilibrio, ¿verdad? Lo más importante que él sienta seguridad que pueda hacer el golpe del balón con una de las partes del pie. El chico puede decir también la gestoforma correcta del golpe de balón. Puede ser que lo haga golpes cercanos a su pie o golpes un poquito más distantes y el que pueda dar una o dos zancadas para que vuelva a golpear nuevamente el balón. Es importante que el chico se sienta que es importante, igual que su compañero, cuando ejecuta el evento y no lo separemos del grupo.
Importante también en el tercer momento, que es el de crear y compartir. Crear y compartir. Recuerden que el que crea no es el docente, el que crea siempre va a ser el igual que es, en este caso, los compañeros o Julio. Y compartir, ¿qué es compartir? Las respuestas van a ser positivas hacia un desarrollo psicomotricidad que va a tener cada chico. Por lo cual, digamos, si Julio o los compañeros desean hacer una actividad de desarrollo con el fundamento del borde interno, lo pueden crear y decir, ok, profesor, compañeros, en este momento nuestra actividad de desarrollo del golpe, del balón, del borde interno, va a la siguiente. Todos los eventos que ellos hagan van a ser un reflejo ¿a qué? A la ejecución correcta del borde o el empeine, depende de la situación. Recuerden que el fútbol tiene una libertad de acciones para que puedan desarrollarlos. Pueden ser golpes estáticos, pueden golpes dinámicos o golpes de traslación. Por lo cual, digamos, lo que estamos haciendo con Julio es un golpe de traslación, que él pueda moverse de punto A a punto B y que tenga la seguridad que ese movimiento que haga de golpe A a golpe B sea acompañado siempre de una respuesta positiva. Y esa respuesta positiva es el grupo de compañeras o compañeras que van a estar ejecutando el movimiento por él. Es importante también recordarles que la estimulación cognitiva no solo la hace el docente, la hace Julio y la hacen los iguales, para que puedan tener siempre mentalmente un movimiento locomotor. ¿Cómo vamos a comentar esto en Julio? La vamos a comentar ¿por qué? Por medio de imágenes, por medio de videos, con experiencias vividas previamente o simplemente con anécdotas que ha escuchado en el lapso de su vida. Por lo cual, digamos, cuando se le ejecuta una tarea, llamamos tarea, no el evento que va a hacer a la casa, sino durante la lección de educación física, él va a repetir su conocimiento vivido, observado o transmitido para poder realizar el borde interno, o borde externo, o borde total. Es importante en el cuarto momento, que es la reflexión y reforzamiento del docente. Aquí es donde el docente puede romper un paradigma para Julio. No solamente decirle que es capaz, sino que él tenga la capacidad personal de decir, ok, hoy aprendí a hacer un movimiento con mi extremidad inferior y lo puedo transmitir. Recuerde que todo aprendizaje va encadenado de lo que vivió el ayer, tercer grado, el hoy, cuarto grado y el mañana, el quinto grado. Y con la parte psicomotricidad es importante que este rubro se mantenga. Al contrario de otras situaciones, nosotros comentamos siempre transmisiones positivas. Lo que aprendimos a caminar en la niñez, en la adolescencia, lo hacemos un movimiento de traslación y cuando estamos auto de velocidad. Siempre y cuando mantengamos el orden de los movimientos y el aprendizaje claro. Siempre monitoreando patrones de movimiento esenciales para que en este momento la parte de extremidades inferiores sea la más adecuada para cada uno de los chicos. Julio, vamos a desarrollarle destrezas para que pueda ejecutar con seguridad, con acompañamientos, el golpe del inferior y que el equilibrio que él no posee lo vaya comenzando a crear en esta situación. Siempre los desbalances del ser humano
a ser principales. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos a caminar con desbalances. Y si no lo comenzamos a desarrollarle a Julia esta situación, vivías en este momento que tiene una edad de 4º grado, cuando ya llegue a nivel de colegio, 13, 14 años, va a ser muy difícil el desarrollo psicomotricidad. ¿Qué vamos a fomentarle en la situación de Julio en el 4º momento? Recuerden que la reflexión va siempre en relación de preguntas, y preguntas claras y concretas. Y vamos a hacer diciendo, ¿cómo puedo mejorar la coordinación, Julio? ¿Qué crees que vas a hacer cuando golpees y solo vas a tener un apoyo de un pie? Julio, ¿qué vas a hacer cuando haces un movimiento de balanceo? Julio, si vas a dar un paso, ¿qué pasa? Todas esas partes fomentan la comunicación verbal de las consultas dadas, ¿verdad? Y siempre tiene que haber una respuesta orientada a que el propósito esencial es darle confianza a Julio, darle el valor a la marcha y, por último, que él sienta que cada vez que llega una clase de educación física y habla un tema, va enlaceado a la hierro, que hice en 3º grado, patrones básicos de movimiento, ¿qué hago en 4º grado? Pues deportivos. ¿Y qué hago en 5º? Ya la discusión de la vida y una destreza propiamente. Por lo cual, es importante tener ese valor bien claro. Entonces, teniendo claro esta situación, es importante que ustedes analicen cómo pueden aplicar esto en día a día en sus clases de educación física. Por lo cual, les agradecería que le demos un matiz diferente a nuestra clase. Por su atención, muchísimas gracias. Un saludo cordial desde la asesoría de inglés de la Dirección Regional de Cartago. Espero que mi participación sea de provecho para ustedes. Como se ha venido hablando y desarrollando en este evento, me voy a referir a la operacionalización de la programación educativa individual, más comúnmente conocida como PEI. Considero oportuno y necesario recordarles que a partir del año 2017 hemos estado utilizando los programas nuevos en todas las modalidades de inglés. Trabajamos con competencias lingüísticas como lo son listening, escucha, reading, lectura, interacción oral, oral interaction, oral production, que es producción oral, y escritura, writing. La presentación del planeamiento a los superiores por parte de los profesores, tanto en primaria como secundaria, será de cada 6 semanas. Se trabaja con un tema por semana. La 5ª semana será estrictamente para reforzar aquello que suponemos por alguna razón necesita algún repaso o refuerzo. Y la 6ª semana es para concluir con un mini project o mini proyecto, el cual está designado dentro del planeamiento, es obligatorio, pero no tiene nota alguna. Se trabaja con 3 o 4 temas por semana, pero esto es en realidad una decisión del docente de acuerdo con las necesidades del grupo que está atendiendo. El objetivo debe desarrollarse de acuerdo a la conciencia fonológica o fonética. A cada una de las actividades que nos vamos a referir aquí, la vamos a llamar tareas. Y esas tareas no van a ser, como explicó mi compañero Giovanni, no van a ser tareas para realizar en la casa, sino que cada una de las actividades que vamos a desarrollar con los estudiantes, le vamos a dar ese nombre de tarea. Y un aspecto muy importante es que no enseñamos gramática de manera aislada porque no tenemos un apartado para esa parte. Entonces, esta parte de gramática debe estar inmersa dentro de la mediación pedagógica que planeamos para nuestros alumnos.
Esta es la plantilla de planeamiento que vamos a utilizar tanto en primaria como para secundaria. Todos los elementos para llenar esta tabla, para llenar este formato, están contenidos en los programas de estudio. Lo único que tenemos que hacer nosotros como profesores es redactar las actividades de mediación que vamos a desarrollar, tanto con los alumnos regulares como para los alumnos que necesitan algún apoyo curricular significativo o no significativo. Es decir, entonces que los tomamos del programa de estudios y, por supuesto, tenemos que contextualizar. Igual como lo han indicado los compañeros que me han antecedido en este webinario, tenemos que obedecer también los lineamientos que se dictan en la circular DVM AC 003-2013, aún vigente, y que hace una modificación en la parte del anexo 3 en otra circular reciente, la circular DVM AC circular 009-02-2023, y que dice que no se debe planear un planeamiento aparte para los alumnos o los estudiantes que tengan una necesidad de un apoyo curricular significativo, sino que debe estar incorporado dentro del planeamiento general que hacemos para todo el grupo. Por supuesto, debemos de seguir todo el proceso de lo que dice la circular de UMAC 003-2013, porque tenemos que hacer un diagnóstico que nos garantice que verdaderamente le vamos a ofrecer los apoyos educativos a los estudiantes que así lo meriten. Digo esto porque he estado en escuelas y colegios donde algunos me he encontrado que están muy bien hechos, otros no tan bien, y también me he encontrado profesores que me dicen que ellos obedecen a un listado que se les manda a la dirección, donde dicen que el estudiante es de adecuación curricular, pero no tienen claro el nivel en que está, ni siquiera la necesidad de apoyo educativo que necesitan. Solamente los tienen como apoyo curricular y no sé, en realidad, yo no sé cómo podrían trabajar a un alumno o cómo darle los apoyos si no conocen su verdadera situación. Se trabaja este ejemplo con la primera semana de la cuarta unidad de sexto grado. En esta plantilla se observa claramente cuál es el año que estamos trabajando, cuál es el nivel, cuál es el periodo, la unidad y el número de semanas. Tenemos ahí lo que son el dominio, lo que es el escenario, lo que es el tema, y un título ahí que Enduring Understanding, que es como el tema de lo que necesitamos que el alumno mantenga su mente y que le sirva para desarrollarse en la vida. También tenemos una pregunta esencial que sobre esa pregunta vamos a formular nuestro planeamiento y que tomará en cuenta tanto a los alumnos regulares como a los alumnos que necesiten algún apoyo educativo. Vemos que en la primera parte, en la primera línea, están las competencias generales que se van a seguir, que son la responsabilidad del ciudadano, competencias para la vida y competencias para el empleo. Marcamos las competencias para la vida porque obviamente estamos trabajando los meses a los que corresponde esa competencia. En la primera columna de la izquierda vemos los aprendizajes que se van a dar a conocer. En la del centro hay una leyenda que dice aprendizajes por hacer. Y la tercera columna se refiere a al aprendizaje para ser parte para vivir en la comunidad, ¿verdad? Para vivir en la sociedad, más bien. Luego tenemos ahí parte de lo que tenemos que desarrollar dentro del planeamiento. Tenemos las phonemic awareness, que es parte de fonética, el vocabulario, los verbos que vamos a tratar y los adjetivos también que vamos a tratar. Esto es parte también del planeamiento. Y en la primera, el título grande ahí que tenemos en la mediación pedagógica dice pre-teaching, o sea, la introducción a todos aquellos aspectos que valoramos como los conocimientos previos
y partimos de una discusión con todos los estudiantes. Toda esta explicación se le va a hacer a los estudiantes con apoyos curriculares significativos, no significativos y los alumnos regulares. Entendemos los regulares que no necesitan una adecuación curricular significativa. Luego, el profesor introduce los temas que va a desarrollar con esos estudiantes, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar del alumno Pedro, de 13 años. Él no escribe ni lee, o al menos si lo hace muy superficialmente, por lo que hay que explotar la habilidad de escucha y que él señale a lo que se está refiriendo el profesor según la actividad. Las diapositivas que vamos a ver en este momento son las que se van a usar para trabajar con todos los alumnos. En este caso estamos utilizando flashcards, pero sabemos que la tecnología está casi que en todas las instituciones y que deberíamos de hacer uso de ella. Pero en dado caso que no tengamos esta posibilidad, pues ahí están las tarjetitas estas que nos sirven para trabajar tanto con los regulares como los alumnos que necesiten apoyos educativos. Viene después de haber tratado, de haber mostrado estas tarjetas, de haber trabajado sus significados y cuáles son las formas en que calzan con la mediación pedagógica, obviamente vamos a la parte de clarificación. Después de la modelación que se hace, después de la lección que da el profesor en forma no magistral, pero sí una forma que va a ser el modelo a seguir y ¿qué es exactamente lo que el profesor quiere que los alumnos desarrollen? Viene la parte de clarificación, que es como tratar de que los estudiantes hagan ejercicios donde comprueben que han aprendido lo que se está tratando de enseñar. En este caso se hace un scramble words, una serie de oraciones que están desordenadas y el alumno tendrá que ordenarlas en orden lógico y obviamente con orden lógico. En esta otra parte se trata de que los alumnos reconozcan procedimientos a seguir, ¿verdad? Cuando se les explica clara y pausadamente. En este caso el profesor está usando una video, ¿verdad? El cual lo va a pasar una y otra vez, lo retrocede, lo vuelve a adelantar, lo pausa, hará preguntas al respecto y los alumnos tendrán que responder, participar en este ejercicio en el cual los programas nuevos exigen que la mediación pedagógica vaya a conseguir esa interacción entre alumno-profesor. El alumno debe saber hablar y responder, debe escuchar y saber qué es lo que está escuchando para poder dar una respuesta. Este es un ejercicio de ensayo. Vemos ahí que tiene que reconocer la posición de elementos simples. En este caso, estamos usando los cuadros del video para que reconozcan ahí para la secuencia de lo que va preguntando el profesor. En este caso, los alumnos regulares van a tener que contestar 6 o 7 preguntas, mientras que nuestros compañeros en el caso de Pedro, que es el caso que tenemos como referencia, va a hacer solo 5. El ejercicio va a constar de 5 cuadritos. Lo que tenemos ahí es la parte de una tarea, una primera tarea que se hace. Tiene que reconocer fácilmente, de acuerdo a la presentación que vio. Esos son extractos del video. Entonces tendrá que identificar y explicar. Esto es un ejercicio de speaking, de habla. Se le pregunta a los alumnos regulares qué ven, que hagan descripción de los cuadros, que hagan descripción de lo que escuchan. Y obviamente se va a hacer una comprobación, digamos, no de lectura, porque lo que tendrán que hacer ellos es leer la pregunta que se les da al principio. Hay un ejercicio de
de 13 preguntitas ahí, ellos tienen que completar de acuerdo a lo que escucharon o vieron, dependiendo de las preguntas que le haga el profesor. Y en el caso de nuestro compañero Pedro, vamos a utilizar solo cuatro espacios para que este alumno pues demuestre que lo que se le está enseñando lo está aprendiendo. Al principio les hablé de un mini project que es obligatorio y que es parte del planeamiento, que no podemos eludir y que no tenía nota, ¿verdad? Y los estudiantes lo que hacemos en este caso es como refuerzo para que vayan desarrollando desde la primera lección. Más bien desde la segunda lección, en la primera lección no tenemos como mucho material para comenzar ese proyecto, pero ya en la segunda lección sí podemos iniciarlo sin ningún problema. Para los alumnos regulares estamos recomendando hacer pequeños libros minibooks, presentaciones PowerPoint, pósters, modelar conversaciones, hacer mesas redondas dentro del aula, siempre monitoreadas por el profesor. Y para nuestro alumno Pedro, hemos designado que haga diccionarios pictóricos, que haga también flashcards, que él puede decidir cómo hacerlas para mejor entenderlas. Y básicamente eso sería lo que tendría yo que compartir con ustedes con respecto a la parte de apoyos educativos. Así es que por su atención, muchísimas gracias y estoy para servirles.